les adelantamos en titulares, se detectó un nuevo caso de sarampión, en esta oportunidad aquí en la capital del país, en Montevideo. Exactamente, y por eso ya Roberto Riolfo desde el Ministerio de Salud Pública nos trae más información. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo le va? Buen mediodía para ustedes. Vuelve a aparecer el sarampión en nuestro país. Hasta el año 69 la inmunización era nada. La gente que había tenido sarampión se curaba así. Me pasó a mí mismo un sarampión bastante fuerte. Tuve cuando era pequeño. Luego en el 69 apareció un esquema de vacunación que cubría dos tipos de enfermedades. Luego en el 82 apareció el esquema de vacunación. Ya con 3 tuvimos un impas grande sin tener temas de sarampión en nuestro país. Casos, algunos aparecieron ya en el 2019, estaba el ministro Basso hablando de ese tema, me acuerdo, y después, bueno, con el tema del Mundial de Sudáfrica, después el de Brasil, 2019, les decía, Basso entonces anunciaba también un caso. Los últimos fueron el año pasado en el departamento de Río Negro, ya están superados, y ahora que vuelve a aparecer aquí en Montevideo, y es por eso que estamos en la sala de prensa del Ministerio de Salud con la directora general de Salud, Fernanda Nosar, que como siempre tan amablemente nos recibe. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? ¿De qué se trata este caso? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se lleva? Bueno, tal cual como describiste la cronología, estábamos cerrando el brote de Río Negro y aparece este caso, la confirmación de un caso que tiene algunas peculiaridades. Primero, se destaca que es un contagio de un extranjero que transitó por Uruguay, con lo cual lo catalogamos como asociado a importación. Siguiente, de una persona que tiene un tipo de trabajo que tiene mucho contacto con otras personas, y estamos frente a una infección que se transmite muy fácilmente por el ambiente, y por eso destacamos la información sobre toda la población. ¿Es alguien que vino de Madrid hacia Montevideo y de acá a Santiago de Chile? ¿Cómo fue? Quien traslada la infección a nuestro país, sí, y esta persona uruguaya lo trasladó y allí se contagió. ¿El remisero? Exactamente, con lo cual la detección o el encuentro de las personas que probablemente hayan tenido contacto y a su vez sean susceptibles porque no tienen el esquema vacunal completo, se dificulta un poquito más, pero se está haciendo desde el ámbito de epidemiología. Y de hecho, de todas las personas de contactos estrechos que se han diagnosticado en este caso en particular, todas ellas tienen un esquema vacunal completo, lo cual las libera de riesgo. Hay 33 personas también catalogadas como contacto susceptibles de ser infectados. ¿Por qué? Porque no tienen el esquema vacunal. Esas personas se les realizó la vacuna correspondiente, pero además se tienen que aislar o estar en observación durante 21 días, que es el periodo en que uno puede expresar los síntomas. ¿Quién les avisó a ustedes? ¿Cómo se enteraron? ¿Desde Chile mismo? ¿Acá en el Cono Sur funciona ese tipo de comunicación? Sí, al momento del diagnóstico de un caso de sarampión, uno descifra dónde transcurrió esa persona, y hay comunicaciones entre los servicios de epidemiología de diferentes países. Lo reportaron, lo encontramos a contactos de esa persona, y uno de ellos es este uruguayo que se diagnosticó sarampión. O sea que aparte de ser una persona que maneja un remis, también maneja transporte público, transporte colectivo de CUTSA. Ahí entonces es más complicado. Es un tipo de virus que está 2 horas en el ambiente cuando la persona infectada ya pasó, o sea, es de muy alto facilidad para contagiarse. Exacto, hablamos de transmisibilidad, de la posibilidad de contagio es alta comparativamente con otros virus respiratorios, y eso lo hace tan peculiar. Se puede transmitir cuando estamos en contacto directo, pero también cuando la persona infectada abandona ese ambiente, persiste en el ambiente por 2 horas. Allí el cuidado, y también destacar que tiene la posibilidad o tenemos la oportunidad de ser una infección que podemos prevenir con la inmunización, que lleva muchos años esta vacuna probada, es segura y es efectiva, y por eso insistimos en esa información. Retomamos un poquito, en el inicio estábamos hablando de un caso confirmado en Montevideo, que llegó a un turista que llegó al país, que tenía sarampión. Esta persona trabaja en un ómnibus de CUTSA, y por eso ustedes están llamando en días y horarios específicos a gente que tomaron 3 líneas. Sí, lo que hace epidemiología es buscar a todos los contactos de la persona diagnosticada, con este desafío de que seguramente se nos pierden muchas personas porque durante sus días laborales de probable transmisibilidad es difícil ubicar a personas. Por eso la información pública es lo que destacamos en cuanto a dar las líneas y el horario de trabajo. No es que tengamos que enloquecer si anduvimos circulando, sino lo que tenemos que hacer es revisar nuestro esquema de vacunación. Esas 33 personas que usted mencionaba cuando empezábamos el móvil nosotros, ¿son personas que viajaban en estas líneas? No, estas son personas que se detectaron como contactos en su ambiente laboral,
y en su proceso, en la consulta, en la mutualista que consultó, que compartió ambientes, etcétera, durante el periodo de transmisibilidad y se catalogan como contactos. ¿Eventuales pasajeros de esas líneas se han comunicado con el Ministerio? No hemos tenido comunicación de llamativa por síntomas y por eso estamos la comunicación haciéndola a la inversa, nosotros informando para justamente revisar nuestro esquema de vacunación. No saber qué síntomas da para que la gente tenga claro. Los síntomas que da el sarampión y que nos hacen un caso sospechoso es la fiebre y la erupción cutánea, la erupción de que comienza en la cara, en el cuello y que se extiende al resto del cuerpo. No son las vesículas que da la varicela. Esos son los dos síntomas característicos y a eso podemos agregar síntomas respiratorios, la tos, el catarro, la conjuntivitis, también es bastante característico. ¿Qué pasa con las vacunas? Se recomienda, por supuesto, vacunarse. ¿Hay stock en el país? ¿Hay en todos los prestadores públicos y privados? ¿Cómo es? Sí, la vacuna está absolutamente disponible en todos los vacunatorios del país, tanto institucionales como los de la Comisión Antituberculosa. Tenemos un stock adecuado, aún con el aumento de la demanda. Estamos conformes con la vacunación, pero tenemos una ventana de oportunidad todavía. O sea, una vacuna y el refuerzo ¿cuándo? Bueno, si teníamos 0 vacuna, nos vacunamos y al mes ya nos damos el refuerzo. La mayoría de las personas que hemos nacido luego de 1967 tenemos una vacuna y allí es donde estamos recomendando la segunda. ¿Hay poblaciones más vulnerables? Me refiero a niños, embarazadas, adultos mayores también. Bueno, justamente aquellos que por su sistema de respuesta inmunológica, las defensas del organismo, son más susceptibles, son los lactantes menores de 1 año, a los cuales habitualmente no entran dentro todavía del esquema, si bien va a haber una recomendación de inmunizaciones ahora, y también los adultos mayores y las personas embarazadas e inmunodeprimidas. Es decir, protegiéndonos individualmente, también protegemos al resto que no puede recibir la vacuna. Por supuesto que es importante para todo el país, pero lo que usted decía, la transmisibilidad tan fácil, y entonces en Uruguay, en Montevideo vivimos tantos que es muy fácil que esto se pueda propagar. ¿Qué va a pasar mañana en Tres Cruces? Bueno, en Tres Cruces vamos a disponibilizar un vacunatorio de la comisión desde en el horario de 9 a 14:30. Es una zona de mucho tránsito, por lo cual podemos aprovechar. También las instituciones de salud, estar atentos en la información porque van a disponibilizar vacunatorios, cada una a sus usuarios, pero son abiertos a todos. Eso es la clave. ¿Te enojas, Ido, que tuviste sarampión igual que yo? Yo tengo la duda, pero yo soy muy joven. Porque habíamos hablado en la previa que habíamos tenido sarampión. En mi caso yo no la pasé bien, digo, para que la gente tome los recados y se vacune realmente. Bueno, pero en realidad lo podemos utilizar como ejemplo gráfico. Sí, yo tengo en la información familiar, porque no tenemos un certificado, que cursé sarampión. De todas maneras, acorralé a mi madre para que me asegure que tuve sarampión, pero ante la duda de no haberlo tenido y no tener las 2 dosis, vacunarse, y es lo que yo hice. Fernanda Nosar, como siempre, muy amable, muy gentil, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, le decía Fernanda Nosar, también se lo digo yo, que no soy una autoridad en la salud, pero bueno, tuve sarampión de chico bastante complicado, así que vacunémonos, no hay otra forma, inmunicémonos entonces, primera dosis y a los 30 días la segunda. Mañana en Tres Cruces también hay posibilidades, Montevideo vivimos muchos, la transmisibilidad es muy grande. Adelante, compañeras, allí en estudios. Bien, más que claro el móvil entonces. Muchas gracias, Robert, por la información.